Hola, compañeras y compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Tosolini y junto con Adriana Di Francesco tenemos el placer del módulo 2. Hola, Adriana. Hola, Mariana, buenos días, buenas tardes a todos. Eh, eh, Bienvenidos a este espacio de diálogo, de formación que la UPC aporta para su formación, para la posibilidad de que ustedes vayan a concursar en los próximos cargos directivos que se habiliten. Queremos compartir con ustedes algunas consideraciones para el abordaje de los contenidos y las actividades propuestas en este módulo 2. Ustedes ya han realizado un recorrido acerca de la primera instancia del concurso, que es lo que se denomina la prueba teórica. Interesa en este video acercarnos o poder comentar algunas cosas acerca de lo que es la última instancia del concurso, la denominada prueba práctica, que involucra tres momentos. El primero, que está dirigido a observar durante 3 días la escuela y su funcionamiento, para lo cual ustedes deberán construir instrumentos que permitan conocer esa escuela, conocerla desde un lugar distinto, ¿verdad? A partir de ese relevamiento y el análisis que ustedes van a realizar de la información, deberán formular una o varias problemáticas que admitan abordaje de la gestión directiva y elaborar un plan de mejora, ¿sí? Para ello nos interesa señalar dos cuestiones. Por un lado, cómo mirar la institución, y después Adriana nos va a hacer algunas referencias a lo que son los instrumentos de su pertinencia a la hora de pensar el abordaje institucional. Detengámonos entonces unos minutos en qué es la institución y qué es esto de hablar de la escuela como una institución o como un espacio social. En primer lugar, decir que es un espacio social es decir que es una institución con una historia, con un sentido para la sociedad, pero también es un lugar de trabajo para nosotros. Para nosotros como lugar de trabajo y para los estudiantes un espacio que ofrece la posibilidad de garantizar el acceso al derecho social a la educación. Es decir, que la institución escuela es un lugar de múltiples significados para los sujetos, pero además es un espacio que está regulado por el Estado. La primera cuestión que a nosotros nos parecía importante señalar con Diana cuando organizábamos esta charla era invitarlos a desnaturalizar la escuela. Esto que parece tan simple, en realidad no es tan simple, nos involucra de lleno en nuestra identidad, ya que nosotros hemos naturalizado aquello que vemos y las formas de entender las dinámicas de funcionamiento, y esa naturalización es el resultado de muchos años de habitar las escuelas, de diferentes lugares. Primero como estudiantes en los distintos niveles del sistema educativo, como estudiantes del nivel inicial, de la primaria, del secundario, pero después también como un espacio de formación. O sea, la escuela ha sido el lugar donde nos hemos formado como docentes. Y luego de eso, y a diferencia de otras profesiones, nosotros ejercemos nuestra profesión en esa misma institución. Entonces, la escuela es un lugar que habitamos. Y que nos ha atravesado absolutamente en nuestra subjetividad, ¿no? Tal cual, ¿no? Es evitar, es estar en la escuela, nos ha atravesado, como dice Adriana, nuestra subjetividad y hemos construido una identidad en relación a esa escuela. Entonces, es naturalizar ese espacio, mirarlo de otra forma, requiere también una interpelación a nuestra identidad, ¿no? Bien, entonces, digo, superar estas formas obvias. Después, cuando hablamos de esta escuela como un espacio social, no solo remitimos a lugares o a la forma en la que se configuró la gramática escolar, ¿no? Esta forma de ser escuela, sino también a la necesidad de analizar cómo particularmente en esa escuela que yo estoy mirando se organiza la experiencia escolar, ¿sí? Más allá de las cuestiones genéricas, históricas y las regulaciones comunes que tiene la escuela, los sujetos que llevamos adelante las instituciones vamos configurando modos de ser de esas instituciones, vamos construyendo una cultura de forma muchas veces inconsciente, que van organizando la experiencia escolar de una manera singular.
Posicionarnos en ese lugar implica mirar los espacios, los tiempos, los usos y apropiaciones, pero también los sentidos que construimos de sujetos acerca de esas experiencias, de las relaciones que se establecen, de los conflictos que se plantean y de las pugnas por establecer sentidos dentro de las instituciones. Para tensionar esa naturalización de la escuela es que vamos a construir instrumentos. Entonces, me interesa acá en el marco del plan de apoyo a concurso señalar algunas cuestiones que nosotros consideramos esenciales para ese momento. En primer lugar, mirar, revisitar la escuela tiene que ver fundamentalmente con la lente que vamos a utilizar, ¿no? Y cómo nos posicionamos. Entonces, allí lo fundamental es tomar una posición desde la gestión directiva, ¿no? Y no es una cuestión solo tan sencilla, así como parece, sino que tiene que ver con un cambio de posición y de miradas acerca de la escuela y la dinámica que tiene la escuela, ¿no? Entonces, corremos esa posición habitual de docente. También decimos revisitar porque hay muchos compañeros y compañeras que ya están ocupando cargos de gestión en las escuelas. Entonces es más difícil aún poder extranjerizar esa mirada hacia la escuela, ¿no? En segundo lugar, que la mirada o la revisita sea como un actor institucional que intenta despojarse de los prejuicios. Nuevamente ahí aparece esta idea de extranjeridad. Si bien, obviamente, como nosotros decíamos con Adriana, no nos podemos volver tablas rasas e ingresar a la escuela sin toda nuestra carga emocional y subjetiva, pero sí tenemos que intentar interpelar esos prejuicios y supuestos que nos habitan para mirar la institución. La mirada tiene que intentar correrse de ese enjuiciamiento para pensar y dejarnos sorprender por lo que ocurre en la escuela, ¿no? Porque el objetivo, en definitiva, es comprender dinámicas de funcionamiento, sentidos construidos en torno a las prácticas y a las formas de hacer las cosas en cada escuela. Y que esas formas de hacer las cosas son difíciles de interpretar porque se han vuelto comunes, ¿no? Entre comillas, normales para los actores que habitan esa institución. Por eso nosotros así los queríamos invitar con Adriana a dejarnos sorprender por lo que pasa en la institución. Porque nos vamos a Sí, encontrar con cosas. en eso que decís, Mariana, de la extranjeridad, en la idea de poner en clave de interrogación aquello que vemos, ¿no? Esto que estás planteando para poder interrumpir esa mirada que la teníamos o la tenemos incorporada a partir de mirar la cotidianeidad, ¿no? Entonces, un poco el preguntarnos por qué esto se hace de esta forma, por qué este espacio tiene esta construcción y esta definición de lugares, y entre tantas de las preguntas que uno puede hacer para tratar de incorporar esa acción de extranjeridad que es tan compleja, ¿no? Tal cual. Sí, fundamental esto que vos decís, Adriana, porque ahí también tenemos que jugar no solamente con dejarnos sorprender, sino también con nuestra creatividad para pensar, bueno, qué instrumentos elaboramos para recolectar información que sea pertinente y de calidad eh, para poder mirar esa escuela, ¿no? Entonces, los instrumentos ahí nosotros recomendamos que sean una elaboración propia. ¿Cómo vamos a usar estos instrumentos? Sí. ¿Qué características van a tener? Para que también podamos defenderlos teóricamente y defender los criterios con los cuales seleccionamos y aplicamos cada instrumento en nuestra instancia de conocer las instituciones, ¿no? Claro, es muy importante esto que estás planteando, Mariana. Bueno, nosotros los instrumentos que digamos que vamos a trabajar, que pensamos como una posibilidad interesante para hacer este proceso de ingreso a las instituciones, hablamos de la observación, de las entrevistas y del análisis documental. Y en relación a lo que decís, esta idea de la creatividad, en tanto uno construye un instrumento, pero que también pueda permitirse un movimiento de flexibilidad al momento de la recolección, porque quizás si no, uno lo que va a hacer es tratar de ceñir aquello que está observando a un instrumento absolutamente duro y estático. O sea, un instrumento que uno tiene que ir a la institución con una elaboración, pero con una cierta creatividad
es fundamental que el trabajo de elaboración sea propio, que no sea algo que me lo armó otra persona, que se lo copié, porque en realidad el instrumento tiene que estar internalizado en la relación con la mirada que uno está haciendo de la institución, ¿no? Entonces, más allá de que a lo mejor o podemos tener ciertas estructuras que uno acompañe en este proceso y se puedan armar juntos, pero que uno la comprenda, la internalice para que cuando llegue el momento a la institución de la recolección pueda realmente que esa mirada que uno hace sea fructífera, ¿no? Y, y en esto, a partir de estos instrumentos que mencionábamos, es decir, bueno, la observación es esta posibilidad de que nuestra mirada, de que la lente que decías vos recién para mirar, eh, sea, tenga una amplitud importante, pero que también tengamos que ser conscientes de que tenemos 3 días para observar, entrevistar y recolectar documentos, 3 días donde uno no va a poder mirar todo en su totalidad, no va a poder entrevistar a todos los sujetos de la institución y no va a poder mirar todos los documentos que se crucen en nuestra mirada. Entonces, esto también tiene que ser claro para que uno pueda poner por delante el objeto que va a ir a mirar, para que nuestra observación realmente se despoje de juicios de valor, no vaya en la búsqueda del error, sino que realmente uno pueda hacer un proceso de recolección de todas aquellas cuestiones y aspectos y condiciones que realmente consideren interesantes, que consideren importantes y las que no también, porque el proceso de interpretación vendrá después. O sea, uno hace un proceso de recolección lo más intenso posible, con eso que decías vos de la pertinencia y la viabilidad de este trabajo de observación. En clave de las entrevistas también es muy importante que uno las piense, primero siendo conscientes que las entrevistas significan tener un guión armado, que tiene que ver con un conjunto de interrogantes que yo me estoy planteando para poder compartir un estado de diálogo con quien yo vaya a entrevistar, la decisión de a quiénes voy a entrevistar, en tanto los constituya como informantes claves, esos, esos entrevistados, esos futuros sujetos que van a brindar su palabra, uno tiene que pensar claramente a quiénes y cuántos va a entrevistar en forma acotada, porque esto requiere, además de un guión, un tiempo destinado, un espacio apropiado para que esa situación se lleve a cabo. Entonces requiere un trabajo que uno tiene que ir armando y que no puede, por eso decíamos, no puede pensar en una cantidad de entrevistas multitudinarias porque no le van a dar los tiempos. Entonces, selección sí puede pasar que a lo mejor en el movimiento de estos 3 días encuentre alguien, otro informante clave que le parezca pertinente llevar a cabo la entrevista y lo modifique y diga, bueno, no, en lugar de entrevistar 3 docentes, entrevistaría 2 y un coordinador de curso, un ayudante o alguien que considere que es importante e interesante lo que me pueda aportar en este periodo. Y diferenciarlo de otra técnica, que es la encuesta, que a veces es utilizada, pero que hay que ser muy cuidadoso porque en 3 días uno cambiar, primero que tiene que armar un instrumento que después pueda trabajar para tabular aquella información que está obteniendo en una encuesta, y los tiempos no les van a dar. Entonces, y no hacer un como sí en la entrevista terminando haciendo una encuesta, es decir, en lugar de generar el espacio, el tiempo apropiado y demás, le entrego esas preguntas que yo había pensado como entrevista en condición de encuesta, tráemelas mañana respondidas, porque eso también desdibuja el instrumento y desdibuja también la importancia del encuentro cara a cara que significa una entrevista. Y el otro instrumento del que hablábamos
es el de documentos, el análisis de documentos. También uno tiene que construir un instrumento de recolección, grillas, cada uno armará de acuerdo a lo que considera importante relevar, con algunas cuestiones a tener en consideración. Volvemos a los 3 días, en el 3 días en el sentido de que puede ser que me encuentre con mucha documentación, que no a toda la documentación se puede sacar de la institución, y por consiguiente tendré que copiar si me autorizan una fotocopia o no. Eso también tendrá que uno consultar. Entonces, a lo mejor si tiene que copiar, esto le va a llevar un tiempo, entonces tiene que tener en claro qué quiere recolectar, qué documentos son claves para pensar e interpretar un proceso de análisis de una institución. Entonces, estadísticamente, las líneas de bases son fundamentales, la información la palabra escrita, como es importante la palabra verbalizada a través de la entrevista, la escrita a través de actas, de reuniones, de alguna resolución que se hayan adoptado en la institución, escritos que encontremos incluso en la sala de maestros, de profesores, que parezcan interesantes de recolectar, cuadernos de circulares, si las hay, una serie de instrumentos perdón, de documentos que serían muy importantes a considerar. Entonces, este análisis también uno tiene que ir pensando, y por eso la grilla es importante, porque todo esto que yo releve automáticamente la pueda escribir lo más rápidamente posible, ¿no? Con todas las autorizaciones correspondientes a los directivos, tratar de ser muy cuidadosos y respetuosos del funcionamiento de una institución, y cuidadosos tanto en solicitar la autorización para hacer uso de la documentación, como para el pedir la autorización para la entrevista, para el tiempo apropiado, para el momento adecuado. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen, como decías vos recién, un movimiento y una particularidad en sus culturas que no todas tienen las mismas características, y hace que cada docente que forme parte de este proceso de formación se encontrará con instituciones diversas, con formas diversas de recolectar esta información acorde a estas realidades, ¿no? No sé si compartís un poco, incluso, perdón, me olvidaba en este tema tanto de la entrevista, cuando yo la desgrabe, proceso muy importante que lleva un tiempo muy extenso, también aprender en la escucha y en la palabra escrita las ausencias, los vacíos que yo pueda encontrar en los discursos, verbales y escritos, ¿eh? Estas cuestiones que son muy, muy importantes y que ustedes lo irán descubriendo a partir de las lecturas que hagan previo al ingreso a las instituciones, lectura de los textos que están en el aula virtual, y que es fundamental que se lean previo a la construcción de los instrumentos, al ingreso a la institución. No sé si lo compartís en eso, Mariana, de lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, fundamental hacer todo esto que vos planteas, Adriana, que ustedes tengan claro y vayan registrando los criterios por qué eligen cada instrumento. Porque Claro. eso también está dando cuenta de a dónde van a mirar y por qué ustedes van a tener que defender después de la entrevista. Bueno, no nos queremos extender demasiado porque después vamos a tener nuestro espacio de intercambios en el foro, donde vamos a estar esperándolos para poder ir orientando ese proceso. Así que bueno, ojalá que sea un proceso enriquecedor y nos vamos a estar acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, nos encontraremos en el espacio virtual.